Ahora, continuando la clase, viene lo correspondiente a pares craneales. Los pares craneales son los nervios del encéfalo. ¿Cuántos pares craneales existen? ¿Los pares craneales cuántos son en total? Se considera que son 12 pares. Tranqui, ya hago la aclaración de eso. Ahora, nervios espinales. Exacto, por eso venía. Nervios espinales. ¿Cuántos son? 31 pares. Los nervios espinales van para prácticamente casi todo el cuerpo. ¿Para dónde no van? ¿O para dónde mayoritariamente no van? Para la cabeza. Los pares craneales son los nervios del encéfalo que van para la cabeza, o mayor parte de la cabeza. A ver, siempre hay excepciones de ambos lados. Tal vez algún nervio espinal sube para la cabeza. Y algún nervio del encéfalo o de los pares craneales baja para el cuerpo. Existe caso en ambos sentidos. Siempre hay excepciones, pero siempre se habla por mayoría. Por ejemplo, hay un par craneal que es el número 10 que baja y llega hasta el abdomen. O sea, no importa. Pero lo que voy es que siempre de cada lado puede haber alguna excepción. Siempre se habla generalizando, pero hay excepciones como la vida. Nervios espinales son 31 pares y van para prácticamente casi todo el cuerpo. Nosotros lo que vamos a estudiar son estos pares craneales uno a uno, los 12. Hoy solo del 1 al 6 o del 1 al 5. El 6 se puede estudiar perfectamente mañana, ¿tá? Ya que el 6 justo es un nervio que comparte mucho con algunos nervios. ¿Tá? La idea es eso. Hoy del 1 al 5, tal vez, muy probablemente. Así que bueno, prepárense para este tema, psicológicamente. Los pares craneales se considera que son 12 pares de nervios que salen del encéfalo. Que salen del encéfalo. La mayoría salen del tronco encefálico. Por eso es esencial tronco encefálico acá. El par uno y 2 no salen del tronco cefálico, están un poquito más arriba asociado al cerebro. Pero del 3 al 12, sí, salen del tronco cefálico. Es lo que había mencionado hasta ahora. Los nervios del encéfalo van mayoritariamente para la cabeza, pero hay excepciones que pueden ir para el cuerpo. Realmente se dice que los pares craneales salen de lo que es el encéfalo. ¿Ah? Los pares craneales salen del encéfalo. Ahí, más o menos. Digamos que sí. Repito, los pares craneales salen del encéfalo. Hay una cosa que siempre marea y la cátedra juega con eso. ¿Salen todos los pares craneales del tronco cefálico? ¿Todos salen del tronco cefálico? En realidad no. Los dos primeros salen un poquito más arriba del encéfalo. Uno y dos no. ¿Tá? Y todos, o la mayoría, se distribuye casi siempre en la cabeza. Pero como toda la vida, hay excepciones. Realmente pares 9, 10 y 11 son las excepciones. 9, 10 y 11. Vamos a ver después. Tienen territorio en la cabeza posiblemente, sí, pero bajan. Son pares que bajan. ¿Tá? Vamos a verlo pronto. Mañana, más que nada. Ahora, muchos están hablando de 13 pares craneales. El libro menciona que son 13, sí. ¿Qué pasa? No sé en qué año se descubrió el tema o se empezó a numerar el tema de los pares craneales. ¿En qué año? Muy bien, perfecto. Agujero acertado. Exonerado. Eh, Justo
no sé en qué año les empezó a numerar los pares craneales. ¿Tá? ¿Qué pasa? Luego descubrieron más nervios. Por eso van a ver algunos pares que se llaman el par número cero, el 7 bis. Hay más pares de lo que normalmente se numeró. ¿Tá? Los que no se distribuyen en la cabeza generalmente son el 9, 10 y 11, pero tranquilos, como todo, de a poquito. ¿Tá? Hoy vamos a estudiar del 1 al 5 y vamos a ver por dónde van y sus territorios. Entonces, repito. Vuelvo a aclarar que se considera casi siempre 12 pares craneales. ¿Tá? Se habla de un par cero, por eso generalmente se habla de 13. En realidad son más, porque se habla del 7 y luego del 7 bis, porque entre el 7 y el 8 hay un nervio. Entonces algunos lo llamaron 7 bis, porque no sabían dónde meterlo. Pero a eso voy. Los pares craneales de toda la vida se siguen considerando que son 12. ¿Se puede considerar más? Sí, pero como ya está la numeración hecha, algunos autores todavía siguen tomando los 12. ¿Tá? Nosotros en el estudio vamos del 1 al 12. Voy a comentar alguna cosa del cero, del par cero, pero no nos interesa nada. ¿Tá? Vamos a estudiar los pares importantes. Tranqui, o sea, lo vamos a estudiar. Esto lo vamos a estudiar. Estoy presentando el tema que todo esto se va a estudiar de a poco. Por ahora, vamos viendo. Entonces, ahora, ¿qué conceptos es esencial para entender pares craneales? ¿Tá? Los pares craneales son 12 pares de nervios que salen del encéfalo. Hasta ahí, del encéfalo. La mayoría sale del tronco cefálico. La mayoría, pero no todos. ¿Tá? El 1 y el 2 están un poquito más arriba, asociados a algunas estructuras que no nos interesan por ahora. Ya la vamos a mencionar. Ahora, los pares craneales, todos, van a la cabeza, o la mayoría van a la cabeza, saliendo por agujeros del cráneo distintos. Por eso cuando ustedes veían el cráneo, cuando vean acá los agujeritos del cráneo, veían, por acá pasa el par número 1, por acá pasa el par número 2. Tienen que salir los pares craneales o entrar algunos. Ya van a ver por eso. Hay un concepto que tengo que explicar ahora, enseguida. Acá es donde van a entender el tema del flujo y sentido de la información. Pero todos los pares craneales pasan por algún agujero de cráneo, tienen que pasar sí o sí por algún agujero de cráneo para ir a donde tenga que ir. ¿Tá? Tienen que ir hacia su territorio. Una cosa, los pares craneales pueden ser motores, como los nervios espinales, sensitivos, como los nervios espinales, pero, miren esto, vamos a ponerlo acá abajo, sensoriales. Esta clasificación utiliza la cátedra. Le voy a explicar la diferencia entre sensitivo y sensorial. En el cuerpo, ¿cuál es el único sentido que predomina? ¿Cuál de los 5 sentidos existentes es el que tenemos en el cuerpo prácticamente? Menos la cabeza. El sentido de los 5. Olfato, gusto, visión, audición, tacto. ¿Cuál? Del cuello para abajo tenemos solo el tacto. No tenemos ningún otro sentido. Tacto. Pero en la cabeza, ¿qué sentidos tenemos? Todos. Visión, olfato, gusto, audición y tacto. No siempre sentido como nadie en la vida. Ojalá que sea siempre así. La cátedra y el Atterjet, usado para las preguntas, divide los 5 sentidos en dos grupos. Los sensitivos, que es solo el tacto, y sensoriales, que es el resto. Olfato, audición, visión, gusto. Está hablando de las mismas cosas de sentido, simplemente el Atterjet divide en dos los sentidos, sensitivos, que es para tacto, sensorial para el resto de los sentidos, por el tema de ser más detallados en qué se encarga.
Ejemplo, en el cuerpo, en los miembros superiores, miembros inferiores, ¿tenemos algún sentido de estos? ¿Tenemos algún sentido de eso? No, no creo que puedan oler por el pie. Si pueden hacerlo, vayan al médico. Iba a decir un chiste de humor negro, pero mejor no digo nada. No me cago. Me quedo callado. Entonces, no, madurez acá. Sí, ya sé, son todos grandes, pero está. Eh, mejor me callo. Bueno, ahora, sensitivos, tacto, sensorial, el resto de los sentidos. En la cabeza tenemos todos los sentidos. ¿Tá? Hay que desglosar un poquito más de qué se encarga cada uno. Por eso están los sensitivos sensorial. Pero habla de una única cosa. Por más que sean dos clasificaciones distintas, hablan de una única cosa. Sentidos. ¿Tá? Simplemente se divide en dos. Van a ver que la target tiene esta división en dos. El Rubier creo que no la tiene. Sí, los pares craneales pueden ser mixtos. A ver, no hay ningún par craneal que sea motor y sensorial. Solo eso no. O sea, puede que sí en realidad. Pero si tiene esto, se puede considerar que el par es mixto. En realidad la cabeza no es solo viscerocráneo, puede ser la cabeza en general, porque en realidad puede ser alguna parte asociada a la nuca también, que llega, pero hasta cierto punto, ¿está? Es más complejo que eso. Los pares pueden considerarse mixtos también, pueden ser motores, sensitivos, sensoriales, mixtos. Mixto es cuando tiene dos categorías, dos, ¿está? En realidad, ¿qué pasa si tuviera motor, sensitivo y sensorial? ¿Qué pasa si tiene estas tres cosas? ¿Sigue siendo mixto? Bueno, ahí entra el tema de las nomenclaturas. Algunos autores hablan que son complejos cuando tienen esos, pero en realidad no se usa mucho en la bibliografía recomendada ese término, no se usa. Lo que se usa directamente se sigue considerando mixto nomás. Exacto, se sigue considerando mixto. ¿Por qué? Por más que se desglosen dos, sigue hablando de una única cosa. ¿Qué cosa? Los sentidos. Tranqui. Puede ser todo, puede ser uno o todos. Hay algún par craneal que es todo, pero a lo que voy. Si tiene motor, sensitivo y sensorial, si tiene las tres cosas, se podría llegar a considerar que todavía es mixto. Por el hecho de que cuando se habla de sensitivo y sensorial, sigue hablando de una única cosa. Por más que las dividan, sigue hablando de sentidos. Simplemente la división sirve para ser más detallados a qué sentido se encarga. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto, por más que estén separados, sigue hablando de una única cosa, sentidos. Se habla de una única cosa. Simplemente se los separa para el estudio. Se los separa para el estudio, pero sigue hablando de una única cosa. Lo van a entender pronto. Lo van a entender muy pronto. Pero es algo muy, muy, muy importante que vayan entendiendo el concepto. ¿Tá? Que los pares craneales son motores sensitivos sensoriales. ¿Tá? Y dato, algunos pares craneales pueden tener algún componente del autónomo. ¿Quién era el autónomo? Exacto. ¿Qué era el autónomo? No solo simpático, pero ¿qué era? Primero que nada. Cosas que son automáticas, que generalmente se puede tener un control involuntario, que puede ser simpático y parasimpático. Esto es lo más importante. Hay un detalle enorme acá. Ejemplo, la- para dar un ejemplo, en la cabeza, las glándulas salivales, ustedes tienen control de la producción de saliva y la secreción, ¿no?
algún par craneal en la cabeza está yendo a las glándulas salivales. Eso es algo del autónomo, automático. El autónomo, también algunos autores lo llaman vegetativo, exacto. Decir que tiene un componente vegetativo o autónomo es lo mismo, son sinónimos. Vegetativo no se usa mucho hoy en día, ¿está? Porque el tema de autónomos, no, no es vegano. No, no sé por de dónde viene el término, pero autónomo viene de automático, ¿está? Vegetativo es un sinónimo que se utiliza, ¿está? Los pares pueden ser entonces motores, sensitivos, sensoriales, y puede llegar a tener algún componente vegetativo, pero esto no influye mucho, es como se dice. Lo que importa es si el par es motor, sensitivo y sensorial, eso es lo que influye. Cuando ustedes ven el libro les va a decir, tal par craneal es motor, sensitivo, sensorial y tiene un componente vegetativo o un componente autónomo. Como que lo nombra aparte, que lo que influye es lo primero y lo otro tiene un papel. ¿Está? Tranqui que nosotros cuando vayamos estudiando los pares craneales, ahí lo vamos a ver. O sea, cuando vayamos viendo bien. Este par craneal es esto. Este par craneal es esto. ¿Está? Entonces, lo que quiero que se lleven acá es que el autónomo no influye en la clasificación, solo saber si hay o no. ¿Se entiende eso? Si tiene componente autónomo o no lo tiene. No influye en la clasificación normal de motor, sensitivo y sensorial. No influye. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Que el autónomo, saber que existe, que el par lo tiene, pero no juntarlo a la clasificación. ¿Por qué? Porque si tuvieran que decir, un par es motor y vegetativo, que existe uno, ¿es mixto? ¿Sería mixto ese par craneal? No, porque este no influye. Decir que es motor sí, pero tiene un componente vegetativo que está por ahí. Hasta ahí. Y dato más importante que lo he visto preguntar. Los pares craneales, autónomos o vegetativos, solo son del parasimpático. No tienen ninguna función simpática. Todo par craneal autónomo o vegetativo son parasimpáticos. Todos los que tengan la categoría de autónomo o vegetativo se consideran que son del parasimpático. Todo esto igual, vamos a aplicarlo de a poco. Todo esto lo aplicamos de a poco. A ver, uno, cerrar. Acá tengo la pregunta perfecta. Pasa que en realidad lo van a entender cuando lo aplique. Lo van a entender cuando lo aplique. ¿Ah? Nosotros no empezamos para escanear, estamos mencionando conceptos que van a aplicarlos ahora. Bueno, rayos. Segundo, problemas técnicos. Acá. A ver, pregunta. Sí, eso. El autónomo solo los pares craneales del autónomo. Los pares craneales pueden ser parasimpáticos. De los pares craneales. ¿Ah? A ver, acá pueden aplicar lo que hemos visto. Quiero que me digan cuál está mal. Quiero que me digan cuál está mal y por qué. ¿Cuál pueden descartar? Podemos ver la B y la C. Los pares craneales, ninguno contiene fibras del sistema nervioso autónomo. ¿Pueden tener fibras del sistema nervioso autónomo? ¿Pueden tener?
Bueno, me equivoqué, no era para mostrar la opción correcta. Ups, ¿no vieron nada? Sí, puede ser del autónomo. Pueden tener. ¿Pero cuál? ¿Información del simpático o del parasimpático? Si tiene información del autónomo, los pares craneales van a ser la información del parasimpático. Entonces, miren acá. Ya vieron cuál es la correcta. Dice, algunos contienen fibras simpáticas del sistema nervioso autónomo. ¿Llegan a tener fibras simpáticas? No. Solo fibras o información parasimpática. ¿Entienden? ¿Entienden por qué la B y la C está mal? Por eso le digo que todo, claro, eso. Si los pares craneales tienen autónomos, son el parasimpático, pero tranqui. O sea, la idea es que lo vamos a aplicar pronto. Cuando lo veamos estudiando, este par tiene esta fibra, tiene este tipo de información, se aplica. O sea, entonces, a lo que voy. Algunos pares craneales tienen información del autónomo. Y si tiene información del autónomo, es información del parasimpático. Eso. Es algo como todo lo que vemos, todo lo vamos explicando a medida que vayamos aplicándolo en las clases, cuando vayamos avanzando. Por ejemplo, la D y la E vieron que está mal. Los pares craneales se designan con este nombre a los troncos nerviosos originados exclusivamente de los órganos de los sentidos. ¿Son solo los nervios para los sentidos? En realidad no. No, no se encargan solo de los sentidos. Y se designa con este nombre a los nervios originados del tronco encefálico. ¿Son solo del tronco encefálico los pares craneales? No. Del encéfalo. La mayoría sale del tronco encefálico, pero son del encéfalo. La correcta es la. Los pares craneales pueden ser sensitivos, sensoriales, motores y mixtos. ¿Ven? Literalmente es lo que vimos. Ahora, vamos realmente a aplicar esto, y ahí lo van a entender. Vamos a aplicarlo, ¿está? Tranqui. Vamos a aplicar realmente las cosas y verlo. ¿Tá? Hoy estudiamos el par del 1 al 5, así que vamos tranqui. Entonces, par 1. ¿Cómo se llama el primer par craneal? ¿Cómo se llama el primer par? Olfatorio. ¿Tá? Acá lo ideal es hacer un cuadro. ¿Tá? Yo aconsejo que pongan atención a clase, después anoten. ¿Tá? Pueden ver esto después. Por el tema de que vamos a hacer un cuadro y acá, a ver, si le da el tiempo para anotar, perfecto. Pero digo que acá viene lo importante. ¿Tá? Vamos a hacer un cuadro, tipo número, el nombre, función, anotamos la función, o tipo, podemos decir tipo. Cuando digo función o tipo, el nervio olfatorio es motor, sensitivo, sensorial, ¿qué sería? ¿Sensitivo o sensorial? ¿Qué dirían ustedes? Sensorial, ¿por qué? Sensitivo viene para qué sentido? Tacto. Sensorial para el resto de los sentidos. Nervio olfatorio, su sentido es el olfato. Función es sensorial. Si quieren anotar, olfato, pueden poner. Es un par de tipo sensorial. ¿Entienden el concepto? Otra cosa. Claro, está todo anotado en el PowerPoint. Todo lo que yo digo siempre lo dejo en el PowerPoint para que lo puedan tener a mano. Está todo anotado. Otra cosa. ¿Por qué agujero del cráneo pasa? Acá agujero. ¿Está? Agujero del cráneo, pasa el par 1. Anoten todo esto porque les va a organizar la información. ¿Tiene sentido que vaya por el óptico? No, sí, es el olfatorio. Viene por acá.
este agujero era la lámina cribosa. ¿Tá? Yo no voy a entrar en detalle en cosas que ya vimos. ¿Tá? Vamos a nombrarlas. Sí, pasado por acá. Lámina cribosa. ¿Tá? Lo ideal de estudiar pares craneales, si ustedes estudian base del cráneo, tienen una parte importante antes. Tienen el agujero. Y falta otra cosa. Acá. Yo lo voy a abreviar porque no me da el espacio. ¿Tá? Pero está el tema, acá viene. Origen, origen aparente, origen real. Vamos a separarlos. Los orígenes. Esto es otra cosa. Tiene que ver por dónde está, por dónde se encuentra. A ver, origen real y aparente. Ya esto es una cosita que vamos a ir aplicándolo de a poco. Le voy a hacer una cosita. Generalmente, abajo el cerebro está acá arriba, abajo el cerebro, sobre la lámina cremosa, hay una estructura del cerebro que se llama bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es una masa que está sobre la lámina creosa. Se llama bulbo olfatorio. Es una masa redonda, ovalada, que está ahí, sobre la lámina creosa. ¿Tá? Pero voy a hacer otro dibujo. Voy a hacer otro dibujito, más entendible. Tengo una idea. Tenemos la nariz, acá. La nariz, la persona, acá, agudo quedó, la nariz. ¿Tá? Y acá arriba está la lámina cribosa. Esto es la lámina cribosa, esto no es un ojo, es la lámina cribosa, con la apófisis cristagal. ¿Tá? Nariz, lámina cribosa. Ahora sí, acá hay un concepto importante. El par 1, el olfatorio, está originándose de la información acá. Acá se origina la información. Adentro de la mucosa. La información se originó ahí. Porque entra el olor y el nervio olfatorio capta. La información se originó acá. La estructura, que el nervio olfatorio pasa por acá, por los agujeritos, y la estructura que capta, ay, se me la trabó la lengua, que capta la información es esta. ¿Qué es eso que está ahí captando la información? Recibe la información. Eso es como dije que se llamaba, el bulbo olfatorio. Eso está bajo el cerebro. Entonces, dato. La información entra o sale por la nariz. Cuando inhalamos, cuando empezamos a oler la información, entra. ¿Tá? Y acá, adentro de las fosas nasales, la información se origina. Ahí se origina la información. ¿Tá? La información es captada por quién? Por el bulbo olfatorio y esta la envía al cerebro luego. Envía al cerebro. Esto, acá se forma lo que sería como la vía del olfato. Es una vía olfatoria. Los caminos con neuronas que llevan información por el nervio para que luego sea captado el cerebro y llegar al estímulo. Eso es una vía, por ejemplo. Pero no es lo que quiero entender acá. Yo quiero que entiendan el sentido de la información. No es lo mismo si hablamos de vías o información sensitiva y sensorial si hablamos de una vía motora. ¿Qué pasa con la información motora y sensitiva y sensorial? ¿Qué pasa? ¿La información va en el mismo sentido? No. La información es al revés en ambos sentidos. ¿Por qué? A ver, les pongo el ejemplo en la mano. El cerebro, imagina, acá dibujo mi cerebro, chiquito. Ahí.
La información, si yo quiero mover la mano, esto se estudia en vías, ¿está? Esto tiene que ver con vías. Pero si yo quiero mover la mano, el cerebro es el que envía la información a la mano para mover. ¿Se entiende eso? El cerebro envía la información a la mano. ¿Está? Es referente, sí. Lo vamos a ver después, en vías. Ahora, ¿qué pasa con la información? Si yo toco acá, ¿la información tiene el mismo sentido? La información en realidad no. No tiene el mismo sentido. Lo que pasa con la información, cuando toco, la información sube y va al cerebro que procesa todo. La información sensitiva y sensorial sube hasta el cerebro para procesar eso. Si yo toco acá, la información está subiendo tan rápido, sube rapidísimo, que ya llega al cerebro enseguida que toque, prácticamente. Porque el cerebro es el que procesa ese sentido. Por eso la información motora se dice que va y la información sensitiva vuelve al cerebro. Cuando hablamos del cerebro, la información motora va o se va del cerebro y la información sensitiva o sensorial vuelve. Lo mismo pasa acá. Imaginen que acá está el cerebro y generalmente la parte de abajo, de adelante, acá está el bulbo olfatorio. Esto es el bulbo. Acá está la nariz, imaginen, tenemos la nariz de la persona. ¿Tá? La información sensorial, de este caso, ¿qué está haciendo? Llega ahí, está llegando. ¿Dónde se originó la información? ¿Dónde se origina la información? ¿Se origina en el cerebro? ¿Se originó acá arriba la información sensitiva? No. A ver. Exacto. Sí, eso lo vamos a ver. Pasa que eso en realidad es la señal en doble sentido. Claro, pasa que no quiero confundir eso, que cuando metemos la información, cuando metemos la mano en el fuego, por ejemplo, la información nos dice, o cuando nos están pinchando, cuando sentimos dolor, la información sube de golpe y la información baja de golpe para decir, saca la mano de ahí, boludo. Real. Así transcurren las cosas. Está todo conectado. Pero la información sensitiva siente las cosas y la información motora va a mover las cosas. Van en sentidos opuestos. Ejemplo, el ejemplo del formol. Acá imaginen, mucho formol entra por la nariz. Entonces, acá la información, ¿dónde se está originando? En la mucosa olfatoria. La información se originó acá, no en el cerebro. El cerebro está acá arriba, no se originó ahí. Mi pregunta, ¿qué origen es este? ¿Dónde se originó la información realmente? ¿Qué origen real o aparente? ¿Qué origen es este? La mucosa olfatoria, la mucosa de la nariz. Si la información se originó acá, ¿qué origen es ese? Eso se conoce como el origen real. ¿Dónde se origina la información? La mucosa olfatoria. Ese es el origen real. Tranqui, porque no vimos el otro. No vimos el otro todavía. Ahora, ¿quién recibe o qué estructura recibe la información? ¿Qué estructura? ¿Cómo se llama la estructura que recibe? El bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio. La estructura que recibe la información o de dónde sale, ese es el origen aparente. En este caso, la estructura que recibe la información es el bulbo olfatorio y el que recibe la información en este caso es el origen aparente. Lo van a entender mucho mejor con el par 2, bulbo olfatorio. Ahora, vamos a aplicar un poquito esto. ¿Dónde se origina la información? ¿En el bulbo olfatorio o en la mucosa nasal? ¿Dónde se origina? Entra el olor. ¿Dónde se originó la información? ¿Acá arriba o acá? Porque si la información entra por la nariz, ¿dónde se está originando? En la mucosa. Abajo. Entonces, ¿qué origen es? Si se origina acá la información. ¿Qué origen es este?
¿El real o aparente? Si se origina realmente la información acá. Eso es el origen real, porque la información se está originando ahí. Ahora, ¿quién capta o qué estructura es la que capta esa información? ¿Qué estructura? El bulbo. La estructura que recibe la información es el origen aparente. Ahí está. Ahí tiene la diferencia entre origen real y aparente. El real es de donde se origina la información. El aparente es la estructura asociada a la que capta generalmente. Esa es la diferencia. Pero lo van a entender, si no quedó medio claro, con el par 2. A ver, vamos a ver el par 2 ahora. Así lo aplicamos. El par 2 es el nervio óptico. 2 es el nervio óptico. ¿Se encarga de qué sentido? De la visión. Entonces, es sensitivo o sensorial. Ya quiero que lo vayan empezando a aplicar de a poquito. ¿El óptico es sensitivo o sensorial? Sensorial, porque se encarga del sentido de la visión. El primero del olfato, este de la visión. Es como de a poquito. Por eso le digo que al principio le expliqué el concepto, pero todo se aplica a medida que avance la clase. Todo se aplica de ahí. Ahora, ¿por qué agujero del cráneo pasa? ¿Cuál era el agujero que va para el ojo? Va por acá, por el conducto óptico. ¿Está? Y va por el conducto óptico. Conducto óptico. Este cuadro les va a venir bien para recordar todo. ¿Tá? Si quieren pueden notar, este pasaba junto a arteria oftálmica. Junto a arteria oftálmica. ¿Tá? Por lo menos para recordar que pasaba junto a algo, por ese agujero. Ahora, o sea, lo ideal es que en realidad tienen todo anotado en ¿cómo es? En el PowerPoint. ¿Tá? Yo les aconsejo que ustedes dibujen esta tabla, la dibujen, por el sentido que les ayuda también a ustedes a pensar las cosas y asociarlas. O sea, lo tienen todo anotado en el PowerPoint, pero la idea es que ustedes después miren, primero que pongan atención, después ustedes hagan la propia tabla y que vayan razonando, este parece esto, para que vayan aplicándolo. Hasta que lo apliquen es cuando ahí lo integran. Por ejemplo, a ver, tenemos el ojo acá. Esto es la parte por donde entra la información, acá. ¿Tá? Y, bueno, queda cualquier cosa. Esto es un intento de ojo. La información ingresa por aquí, en este sentido. Un segundo que voy a bajar un poco la cámara. Ahí. La capa más interna del ojo se llama retina. La capa más interna del ojo es la retina. Ahí. La información ingresa al ojo y es captada por ¿qué capa? ¿Dónde se origina la información? ¿Cómo dije que se llama esta capa? Retina. Mi pregunta, ya de una, ¿qué origen es eso? Si la información ingresó acá y ingresa por la retina, ¿qué origen es la retina? ¿Real o aparente? Real. El origen real es la retina. Exacto, porque ahí se originó la información. Ahora, realmente la información llegó por acá y se ve una estructura que van a ver después, pero ya se las voy a presentar, que está atrás, que se denomina quiasma óptico. El quiasma óptico es una estructura que queda un poco arriba de la silla turca. No sé si vamos a dar hasta el 5. En realidad, vamos a dar igual hasta el 3 o 4. Porque en realidad, está. Igual, mientras entienda la base, ya está. Sí. Tal vez hasta el 3 y 4 vamos a dar hoy para no sobrecargar. Pero vamos re bien. Porque la idea, a ver, en una clase se podría dar tranquilamente para craneales, pero para no sobrecargar, tal vez hasta el 3 y 4 por hoy. Pero ahora, mi pregunta, ¿qué estructura capta la información acá? Esto se llama quiasma. La estructura que recibe la información es el quiasma óptico. ¿Qué origen es este?
La retina se originó la información acá. La retina se originó acá. El quiasma, que capta la información, es el origen aparente. Es eso. Ya está. Origen real, acá de este lado puse retina, retina. Origen aparente, quiasma. Quiasma óptico. ¿Van a entender el concepto? Entonces, es literalmente eso. Eso es el tema. El par, el nombre, de qué se encarga, el agujero, que ya lo vimos, y los orígenes. Real, aparente. El real es donde se origina la información. ¿Dónde se origina? El par uno, ¿dónde se origina esa información? No quiero que me hagan trampa. Entonces se le dijera, par uno es el nervio, ¿qué nervio? Olfatorio. La información se origina dentro de la nariz, ¿en dónde? ¿Dónde? En la mucosa. ¿Dónde se origina la información realmente? ¿En el bulbo? No. Se origina adentro de la nariz porque para llegar al bulbo antes hay un paso. Se origina adentro en la mucosa olfatoria. Luego, de ahí, la información, ¿quién capta esa información? El bulbo olfatorio. Ese es el origen aparente y esa estructura es la que capta. El bulbo es el origen aparente. Par 2, óptico. La información se origina en la capa más interna del ojo. ¿Cómo se llama la capa más interna? Retina, perfecto. Y la información de la retina, que se originó acá, va hacia qué estructura? El quiasma óptico. Perfecto. Miren dato interesante en la clínica. En la silla turca, ¿qué glándula se apoyaba? Silla turca acá en el medio. La hipófisis. Bueno, por delante, por acá o arriba, por delante y arriba, aquí está el quiasma. Adelante y arriba. Está en este punto. Si la hipófisis está acá, el quiasma está acá. A veces tumores en la hipófisis, cuando hay tumores que se agrandan, puede comprimir el quiasma y puede generar pérdida de visión momentánea. O, obviamente, una ceguera por un tumor en la hipófisis. Tumores en la hipófisis puede generar em, pérdida de visión, porque puede comprometer el quiasma óptico que está ahí. Miren esto, acá, ahí, cuando vemos base del cráneo, un segundito, miren esta imagen. Bueno, justo no es la mejor, pero no es lo que quería, un segundo. Miren esta imagen. Acá, ojos. Sí, el quiasma está un poco arriba y adelante la hipófisis. Miren esto. El nervio óptico, acá, pasa por el conducto óptico y acá está el quiasma. Acá está el quiasma, miren esto. Y acá está la hipófisis. Como le dije, el quiasma queda encima y un poco por delante. Esta zona que está acá, del hueso, se puede llamar surco prequiasmático porque queda delante del quiasma. No lo mencionamos, pero existe. La zona del medio, acá, entre las clinoides anteriores, se puede denominar surco prequiasmático porque queda por delante del quiasma. Nunca lo mencionamos porque no habíamos visto lo que era el quiasma. Surco prequiasmático es esta zona porque queda delante del quiasma. El quiasma queda, miren acá, arriba de la hipófisis y un poco por delante, arriba y adelante. ¿No? Acá está la hipófisis. Glándula pituitaria, hipófisis. Cuando la información se va para atrás, sí, eso, arriba y un poco adelante. Esta información se va para acá, un poco de información le llega a los colículos de arriba. Va para el cerebro la información. Pero el trayecto, alguna información le envía a qué colículos, superiores o inferiores, de nuevo. ¿A qué colículos? A los colículos superiores, porque los colículos superiores se asocian a la vía visual. Claro, el quiasma acá es una única cosa. Igual todo de a poquito. Después vamos a mencionar un poquito más sobre quiasma y estudiarlo. Pero está, vamos bien, vamos perfecto.
¿Entienden? ¿Van entendiendo el concepto ahora un poquito mejor y eso? Tranqui. Si estamos saturados, pueden dejar por acá. Y vamos a ver hasta el par 4. Está para, por lo menos, cerrar bien. Sí, igual empezamos y 10. Así que sé que es mucha información. Por eso, imaginen que la cátedra pretende que se aprendan todo esto de golpe. Imaginen cuando toque el práctico, si se toca pares craneales. Se van a querer matar. Imaginen que le habla, ay, pasa por acá y va por acá y hace esto y da esto, bla, bla. No. Segundo. Bueno, par 3 y 4. Vamos a simplemente hacer un estudio básico de estos. 3 y 4. Los nombres. 3. Óculo motor de una. ¿De qué se encarga? Es el nombre. Óculo motor. ¿De qué se va a encargar? Movimientos del ojo, lo dice el nombre. Es un nervio motor del ojo. El 4 se llama troclear o hay un nombre muy asociado al estudiante de medicina. Troclear o patético. El 4 es el patético. Muy asociado al estudiante de área de la salud, en realidad. El par 3 es el troclear, el 4 patético. Todos acá en anatomía nos sentimos como el par 4. El origen real del 2 era la retina y el aparente era el quiasma del 2. Ya les voy tirando una cosa. En realidad, el par 10, en realidad el nombre es vago, pero es de vagabundo. Van a ver eso. Ya les voy a tirar una cosa. Esto lo vamos a ver después. El 6, 3, 4 y 6 son los nervios motores del ojo. 3, 4 y 6. Motor, motor, motor. 6 lo estudiamos mañana. Pero ya les voy diciendo una cosa. 3, 4 y 6 son los nervios motores del ojo. Ah, entonces, a diferencia, el 2, ¿de qué se encarga del ojo? El 2. El 2 es el óptico, sensorial. ¿Se encarga de qué cosa? ¿De qué? De la visión. De la visión, el 2. Es sensorial. Se encarga de la vista. Ahora, claro, ahora entienden por qué 3, 4 y 6 eran de los nervios que pasaban por la fisura orbitaria. Tiene que llegar al ojo para darle qué cosa. ¿Su qué? Su motricidad. Van para los músculos del ojo. Ahí está. Tiene información motora. 3, 4 y 6 van a dar el aporte motor del ojo. El 5 tiene una rama que pasa para el ojo también, pero no es ni sensorial ni motora. ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué es lo que falta en realidad? Porque en realidad por la fisura orbitaria superior o hendidura fenoidal pasaba 3, 4, primera rama del 5 y el 6. Si le dijera que el 3, 4 y 6 son motores del ojo, únicos motores, y el 2 es el sensorial, el encargado de la visión, ¿qué es lo que está faltando del ojo? ¿Qué sentido? Porque hay dos sentidos asociados al ojo, visión y tacto. Falta la parte sensitiva del ojo. Bueno, ¿quién está faltando de todos los que iban por la fisura orbitaria? 3, 4, 6. ¿Quién falta? La primera rama del 5, que aporta la parte táctil del ojo. ¿Se entiende eso? Lo vamos a repasar mañana. Mañana se toca trigémino para 5. Pero ahí en el ojo hay tres tipos de información que recibe. El 2 se encarga de la visión. 3, 4 y 6 de su motricidad. Y la primera rama del 5 que acompaña el 3, 4 y 6 no se encarga ni la visión ni la motricidad. Se encarga del tacto de la zona del ojo, el sentido del tacto. Por eso está la diferencia entre sensitivo y sensorial.
para saber bien de qué se encarga cada cosa. Ahí está. Lo estudiamos mañana, el par 5, ¿está? 5 y 6 se estudia mañana. Yo le estoy tirando estas cosas para que vayan razonándolas. 3, 4 y 6 junto a la primera rama del 5, ¿pasan por qué agujero? ¿Por qué agujero pasan todos? Este, este y este. Para llegar al ojo había dos opciones. El conducto óptico por acá pasa el par 2. Conducto óptico por acá pasa el par 2. Pero, ¿cuál es el otro agujero o la otra cosa o la otra forma de llegar al ojo? ¿Qué otro agujero más grande tenemos aquí? La fisura orbitaria, exacto. 3, 4, 6, la primera rama del 5, claro. 3, 4 y 6 son motores del ojo y pasan por la fisura orbitaria superior. Ahí está. Pares craneales en realidad ayuda a organizar un poco la información también. Pero el tema es que cuando uno estudia pares craneales, lo que tiende a hacer es estudiar todo junto. Pero la idea es ir organizados con la información. Si ustedes entienden eso, van a ver que es más llevadero. ¿Está? Pero tranquilo. Mañana también. Pero vamos a ver los orígenes ahora. Entonces, notan una cosa. 3, 4 y 6 son, el 3 es el oculomotor, 4 es el troclearo patético, el 6 no me interesa por ahora, no quiero mencionar más de la cuenta. 3, 4 y 6 son nervios motores del ojo y van a ingresar al ojo por la fisura orbitaria superior o hendidura efenoidal en nomenclatura vieja. También pasaba eso junto a la vena oftálmica. No se olviden, anótenlo, más vena oftálmica. Conducto óptico pasa el nervio óptico y la arteria. Sí, el 3 tiene un componente vegetativo, ya lo vamos a ver. Pero vamos a terminar aunque sea esto. Y luego menciono ese detallecito. Pero van entendiendo ahora, no es tan complicado. Pasa que es mucha información. Es lo mismo con todos los términos y conceptos y todo anatomía. Es largo. Mucha información para asimilar en el poquito tiempo que tiene. ¿Qué pasa? A partir del par 3 en adelante, las cosas están en el tronco cefálico. Y la ventaja es que ya estudiamos tronco cefálico. Los orígenes del 3 en adelante van a ser fáciles si entendieron troncocefálico. Porque a partir de acá, todo sale del tronco. Ejemplo, le voy a dar el origen aparente. ¿Tá? Le voy a dar el origen aparente de algunos pares. Vamos a ver, un segundito. A ver, bueno. Eh, Problemas técnicos. Pero acá está el par 3. Acá, una zona conocida en el mesencéfalo. Y el 4, acá está. Una zona conocida en el mesencéfalo. Ahí tienen, esos son los orígenes aparentes, de dónde lo ven salir en este caso. Pero tranqui. Porque ahora el flujo de la información es distinta porque son motores, sale. No van en sentido opuesto como el uno y el 2. Salen de acá. Pero, a ver, ya lo explico eso. Simplemente quiero que visualicen medio por arriba esto. Ahora sí podemos entrar en esto. Aquí. No me interesa esto. Tampoco me interesa el esqueleto. Tampoco los músculos. A ver, este es el par 3. ¿Dónde lo están viendo salir? ¿Dónde? Este es el par 3. Sale del tronco cefálico. No es que vuele el tronco cefálico, porque el flujo de información es al revés. ¿Cómo se llamaba esta zona? Mesencéfalo, sí. Y el espacio que queda entre los dos pedúnculos, ¿cómo se llamaba? La fosa interpeduncular. ¿Qué pasa? Los pares craneales en el tronco cefálico los ven salir de acá, pero no se originan generalmente acá.
En realidad se originan en lo profundo del mesencéfalo, en este caso. ¿Está? Un segundo que creo que llegó alguien a casa. Un segundo. Creo que me va a cambiar de planes, que literalmente, a modo de resumen, acá esta ventanita está rota hace un montón. Tengo una cortina acá, sábana, y bueno, justo llegó el vidriero ahora, literal. Creo que vamos a tener que continuar después. Un segundo, voy a pausar la clase un segundo y ya terminamos. Se libraron. ¿Está? ¿Está? Creo que me llamaron. Espero. Le salvó el vidriero. Muy bien. Pero le voy tirando eso. El par 3 sale de la fosa interpeduncular o espacio interpeduncular y el 4 abajo de los colículos. Son los orígenes aparentes. 3 y 4 se originan realmente de lo profundo del mesencéfalo, de la calota. Se los tiro mañana. Se los tiré ahí